lo que sucede allá afuera, sino también nos hace reflexionar en las cosas que nosotros pensamos relacionadas a la iglesia o relacionado con lo que nosotros pues conocemos acerca de Dios. Tengo muchas citas, hermanos, algunas las vamos a encontrar acá al frente, otras no, pero les voy a pedir de favor, hermanos, que me ayuden con algunas de las citas que vamos a ir proporcionando, hermanos. Y para iniciar, hermanos, quiero que me acompañen a dar de lectura lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esta parte de la Escritura nos hace reflexionar, y traigo otra versión también para que veamos esta misma parte de la Escritura, pero me llama mucho la atención, hermanos, cómo es que la Escritura nos dice en la parte final, que dice en la parte final, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si nosotros, hermanos, vemos lo que dice Mateo capítulo 25, del versículo 31 al versículo 46, nos vuelve a hablar un poco más de esto, pero de una manera más explícita. Mateo capítulo 25, del versículo 31 al versículo 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso, hermanos, es lo que dice la Escritura. Y cuando nosotros, hermanos, vemos que pues solamente, hermanos, pueden alcanzar básicamente la vida eterna pues los que hacen la voluntad de Dios, esta parte de la Escritura, hermanos, nos despeja un poco más el pensamiento cuando nosotros pues pensamos en lo que tal vez nosotros podemos hacer. Estas primeras dos partes, hermanos, de la Escritura nos dejan de cierta manera un aprendizaje. Y lo primero, hermanos, que nosotros pudiéramos, en la anterior cita, hermano, por favor, lo que nosotros, hermanos, pudiéramos pensar en primera instancia, o la primera pregunta, de acuerdo a lo que vimos en Mateo capítulo 25, ¿es absolutamente seguro que tendremos la vida eterna con solo ser cristianos activos? Si nosotros, hermanos, revisamos una vez más esta parte de la Escritura, me llama la atención pues la respuesta de los que fueron apartados hacia la izquierda. Dice esta parte de la Escritura en el versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice en el versículo 44: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Y dice la Escritura en el versículo 45: entonces te responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Cuando nosotros, hermanos, revisamos la Escritura y vemos algunos de los acontecimientos, algunos de los diferentes acontecimientos que nosotros vemos en la Escritura, usualmente, hermanos, nosotros podemos ver cómo la Escritura expresa que muchas veces el Señor Jesús, pues conociendo el pensamiento de ellos y básicamente también conociendo sus intenciones, es como el Señor Jesús siempre daba una respuesta con la cual, pues básicamente todos podían interpretar pues el significado de esa respuesta, y muchos pues se abstenían de hablar más porque conocían o porque entendían cómo es que el Señor Jesús pues comprendía incluso lo que ellos pensaban. Y esta parte de la Escritura, hermanos, una vez más nos deja muy en claro cómo es que cuando nosotros pudiéramos pensar o cuando nosotros pudiéramos percibir que llevamos tal vez una vida pues acercada a Dios, una vida en la cual pues nosotros pudiéramos considerar que somos cristianos activos, dependiendo tal vez de nuestras intenciones o de lo que hay en nuestros corazones, es como verdaderamente nosotros pudiéramos contestar esta pregunta. Y cada uno de nosotros, hermanos, se puede reflexionar acerca de lo que dice esta parte de la Escritura, pero si nosotros, hermanos, lo pudiéramos o lo pensáramos un poco detenidamente, si volviéramos a esta pregunta, si es absolutamente seguro que tendremos la vida eterna con solo ser cristianos activos, pues probablemente la respuesta sería no. Tal vez, hermanos, nuestras actividades como cristianos activos terminan pues aquí en la iglesia. Sin embargo, hermanos, muchas veces nuestros hermanos han expresado aquí al frente que el ser cristianos pues no es un trabajo tal vez, o no es una actividad que nosotros solamente desempeñemos los lunes de 8 a 9, o solamente los domingos de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde. Me llamaba mucho la atención, hermanos, como en una película, pues uno de los personajes le decía, o le hacía referencia, que muchas veces la gente piensa que todas tus actividades las haces de una manera, pero cuando nosotros, hermanos, pensamos o nosotros reflexionamos esto en nuestra vida cristiana, pues según, hermanos, lo que nosotros podemos apreciar en esta parte y lo que también nosotros podemos reflexionar, pues nuestra vida cristiana no termina cuando salimos de la iglesia. Hay diferentes actividades que nosotros en nuestro trabajo podemos desempeñar, y no necesariamente tal vez en favor de las cosas que nosotros relacionamos con la iglesia, pero hay cosas que nosotros sí desempeñamos y cosas que también nosotros dejamos de hacer porque las personas conocen que somos cristianos, porque las personas conocen hacia dónde nosotros tenemos dirigida nuestra fe. Dice la pregunta de hasta abajo: ¿quién pues podrá ser salvo? Yo estoy seguro, hermanos, que esta pregunta se nos hace un poco familiar, y la cita en la cual nosotros encontramos esta pregunta la vamos a ver un poco más adelante. Pero pensando un poco más esto, hermanos, esta cita que veíamos en Mateo capítulo 25 dice en la parte final, en el versículo 45 y el versículo 46: entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, ¿será que nosotros podamos engañar? ¿O será, hermanos, tal vez que nosotros, pues de una manera dolosa, pudiéramos armar un montaje en el cual nosotros tratamos de aparentar algo ante los hermanos? Yo creo que sí. Un hermano aquí al frente que me gustan bastante sus predicaciones decía que existe la posibilidad de que muchos de nosotros pues tengamos una doble, y el hermano utilizaba esta expresión, una triple vida tal vez allá afuera. Pero la realidad de todo esto, hermanos, es que esta parte de la Escritura nos deja muy en claro que nuestro Señor puede observar cada una de nuestras acciones allá afuera. No solamente lo que nosotros hacemos con nuestros hermanos que nos apoyan, que nos ayudan, que se acercan y nos saludan amablemente, sino también lo que hacemos con las personas allá afuera, con las personas que tal vez pues, nos dan una mala contestación, con las personas que tal vez en determinado momento no nos han apoyado, con las personas que tal vez se han acercado solamente a procurarnos lo mal. Yo
Yo estoy seguro que todos nosotros, y más hoy en día, no sé, la gente pareciera que cada día está más furiosa, pero yo estoy seguro que todos nos hemos encontrado con alguna persona que ha llegado a nuestra vida, pues no sé si para tratar de tentarnos, no sé si vienen tal vez a probar nuestra paciencia o a ver hasta dónde llega nuestra tolerancia, pero es algo con lo que todos pues tenemos que trabajar. Pasando, hermanos, al primer punto, la siguiente diapositiva, la otra. Dice esta parte de la escritura, hermanos, bueno, dice el primer punto, el hecho de ser muy religiosos. Vamos a darle lectura, hermanos, rápidamente a lo que dice Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 23. Mi hermano Isidoro, si me pudieras ayudar a darle lectura, por favor. Sí, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Muchas gracias, hermano. Esta parte de la escritura, hermanos, nos deja algo muy en claro y me llama mucho la atención cómo dice esta parte de la escritura, más o menos a partir del versículo 22. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero dice el versículo 23 que a pesar de todo esto, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Puede ser, hermanos, que la mano de Dios se haga presente incluso en nuestras vidas, según esta parte de la escritura. Puede que nosotros, hermanos, ante los ojos de las personas, pues seamos unos cristianos tal vez activos. Incluso me atrevo a pensar que unos cristianos o hermanos, me atrevo a pensar que hasta tal vez ejemplares. Pero esta parte de la escritura, hermanos, dice en la parte final, en el versículo 23, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Ahora, hermanos, regresando a la diapositiva anterior, hermana, dice, hermanos, este primer punto, el hecho de ser muy religioso. Hermanos, el que nosotros nos consideremos unos cristianos tal vez activos, completamente entregados, o como dice este punto, el hecho de que nosotros nos consideremos o las demás personas nos consideren que somos bastante religiosos o muy espirituales, es una certeza de que nosotros lo hayamos logrado. Pues según esta parte de la escritura, no. Según lo que acabamos de ver en esta parte de la escritura, hermanos, la realidad o el único hecho, hermanos, que nos va a determinar que nosotros estemos alcanzando la vida eterna o que estemos circulando en el camino lo más derecho posible, pues es que no violemos las leyes que Dios ha trazado para nosotros. Que tratemos, hermanos, pues todos los días de procurar que nuestro camino sea lo más derecho posible. Y ahora sí, quiero que me acompañen a darle lecturas a algunas citas, hermanos, que son muy conocidas. Mi hermano Moisés, por favor, si me pudieras apoyar leyendo Mateo capítulo 19, del versículo 16 al versículo 30. Mateo capítulo 19, del versículo 16 al versículo 30. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pues muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchas gracias, hermano. Esta parte de la escritura, hermanos, en el versículo 25 encontramos la pregunta que veíamos hace unos momentos. Dice, hermanos, en el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Esta parte de la escritura, hermanos, no nos da más detalles acerca de este joven rico. No nos habla acerca de tal vez un poco más de su pasado. Pero lo que sí podemos saber de su pasado, hermanos, es que esta parte de la escritura dice que cuando le preguntó al Señor Jesús que qué tenía que hacer, pues para tener la vida eterna, dice la escritura que el Señor Jesús le contestó la serie de cosas que él tenía que hacer y su respuesta fue lo que vemos en el versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Probablemente, hermanos, nosotros hubiéramos o podríamos pensar, pues si ya tenía la respuesta y si él sabía que lo había guardado desde su juventud, pues tal vez hubiera sido prudente hasta ahí detenerse. Sin embargo, hermanos, pues no lo sabemos, no sabemos si tal vez este joven consideraba que lo que había hecho desde su juventud era poco, pero la escritura nos dice que este joven preguntó que qué más le faltaba y la respuesta del Señor Jesús fue, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y la escritura nos dice básicamente que este joven pues se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ya no nos dice si este joven triste vendió sus cosas y las dio a los pobres, ya no nos dice si no lo hizo. Pero probablemente, hermanos, por la respuesta que nosotros vemos en el versículo 23, cuando Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, pues podemos deducir que probablemente este joven pues ya no lo hizo. Sin embargo, hermanos, esta parte de la escritura nos deja muy en claro, por la respuesta que nosotros podemos ver aquí en la pregunta del versículo 25, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el mismo Señor Jesús, hermanos, contesta esta parte, o contesta esta pregunta, diciendo que quien básicamente lo haya dejado todo, quien haya dejado cualquier clase de posesión o cualquier clase de relación con algunos de sus seres queridos, esa persona es la que lo puede lograr. Dice esta parte de la escritura a partir del versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta parte de la escritura, hermanos, nos ayuda a comprender la pregunta que veíamos al principio, ¿quién pues podrá ser salvo? Y me llama mucho, hermanos, esta parte de la escritura y la escuchaba en una predicación lo que respondían acerca de esto, donde dice la escritura, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y nos hace reflexionar, hermanos, en que hay muchos que tal vez no han alcanzado la perfección, sin embargo, probablemente pues expresan tal vez una vida llena de rectitud, una vida llena de rectitud desde su juventud. Y que probablemente, hermanos, también hay muchos que lo han dejado todo, posesiones y familia, y tal vez no lo expresan. Pero esos, hermanos, de esos es de los que dice la escritura que esos son los que recibirán 100 veces más y la vida eterna. Dice, hermanos, el siguiente... Dice, hermanos, el siguiente ejemplo. Y dice que es el ejemplo del rey David. Vamos a dar lectura, hermanos, no le vamos a dar lectura a todo, pero vamos a ubicarnos más o menos, hermanos, en
Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. Dice, desde el versículo 1, dice: aconteció al año siguiente que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice esta parte de la escritura, hermanos, y nosotros pues continuamos viendo esto. Dice esta parte de la escritura, hermanos, que el rey David pues se fijó en una mujer que se estaba bañando. Dice esta parte de la escritura que esta mujer era hermosa. Y dice la escritura, hermanos, y nosotros continuamos leyendo ahí mismo en 2 de Samuel capítulo 11, dice la escritura que el rey David mandó a traer a esta mujer. Y dice, hermanos, esta parte de la escritura que el rey pues se llegó a ella, y dice la escritura que esta mujer pues después descendió a su casa. Sin embargo, hermanos, vamos a ver lo que dice. Bueno, si nosotros, hermanos, continuamos leyendo unos versículos después, más o menos a partir del versículo 7, dice que el esposo de esta mujer llegó. Dice la escritura, hermanos, a partir del versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Si nosotros, hermanos, continuamos leyendo, dice la escritura que esta mujer, a la cual se había llegado el rey, pues dice que esta mujer pues quedó encinta, dice esta parte de la escritura. Y si nosotros, hermanos, continuamos leyendo, vamos a encontrar que de cierta manera pues el rey David trataba de persuadir a este hombre Urías a que llegara a su casa. Y algunos hermanos expresan que la intención real del rey David, o la urgencia que el rey David tenía por Urías llegar a su casa, era para que pudiera estar con su mujer, y de cierta manera pues pudiéramos pensar que deslindarse tal vez de esa responsabilidad, o tal vez de ese pesar, o de ese cargo de conciencia. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí dice la escritura, hermanos, es que David, a pesar de sus insistencias, pues no pudo hacer que Urías llegara a su casa. Y evidentemente, pues este hombre se iba a hacer una pregunta extraña: ¿cómo es que pues su mujer estaba encinta si él hace tiempo no llegaba a su casa? La cuestión de todo esto, hermanos, es que si nosotros, hermanos, continuamos leyendo, vamos a darnos cuenta de un desagradable acontecimiento que pasa. Si nosotros leemos más o menos del versículo 15 al 17, dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Lo que hizo, hermanos, este rey, pues definitivamente nosotros pues nos pudiéramos extrañar. ¿Cómo es que David, cómo es que este hombre, este rey tan próspero, pues tuvo ese pensamiento en su corazón? Y si nosotros, hermanos, vemos lo que dice el versículo 27, segundo de Samuel 11, el versículo 27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esta parte de la escritura, hermanos, nos dice, y como en los diferentes ejemplos en los cuales nosotros vemos en la Biblia, pues Dios probablemente, o seguramente, vaya sin temor a equivocarme, pues conocía las intenciones de este rey, y supo, hermanos, cuál era el fondo de aquellas acciones y actitudes que tomó David. Dice la escritura, hermanos, en el capítulo 12, pero en el versículo 16, dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David,
y entró y pasó la noche acostado en tierra. Es una historia conocida, hermanos, conocemos el desenlace de esta historia. David, a pesar de todas sus acciones, pues no pudo hacer más por el niño y este niño muere. Y esta parte de la escritura, hermanos, nos deja muy en claro en que, pues a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho, o a pesar de toda una vida en la cual nosotros hayamos hecho lo agradable, lo recto ante los ojos de Dios, si en determinado momento, hermanos, nosotros pues hacemos algo que es desagradable ante los ojos de Dios, o si nosotros hacemos algo que dice esta parte de la escritura que a Dios no le guste, pues no vamos a poder escapar de las consecuencias. No podremos, hermanos, pues ante los ojos de Dios fingir algo que tal vez nosotros hicimos con el completo conocimiento. Estos dos ejemplos, hermanos, podemos ver cómo la escritura nos dice, o nos da ejemplos de hombres que, pues incluso ante los ojos de nosotros pudiéramos pensar que eran hombres rectos, pero a pesar de esto hubo cosas en las cuales pues no pudieron alcanzar tal vez esa perfección. Dice, hermanos, si nosotros lo reflexionamos un poquito más, hay diferentes ejemplos en los cuales nosotros pues encontramos circunstancias como estas. Y si nosotros, hermanos, vemos un poco más de escritura y si nosotros vemos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, pues nos hace una de las aclaraciones que todos nuestros hermanos constantemente repiten siempre acá al frente. Si alguno de mis hermanos los quiere, me pudiera ayudar a darle lectura. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas gracias, hermano. El que piense estar firme, hermanos, el que ha tomado la decisión de acercarse a este camino, pues debemos de buscar de no caer. Todo el día, hermanos, 24/7, hermanos, nosotros nos encontramos en una constante prueba y es nuestra responsabilidad de procurar mantenernos firmes y no resbalar. Si pudieras pasar, hermana, a la siguiente. Eso, por favor. Dice, hermanos, este punto número 2, que se titula Una terrible equivocación. En el primer punto, hermanos, nosotros vemos cómo dice Judas y Pedro, dos hombres de Dios, hermanos, que si nosotros lo pensamos y lo reflexionamos un poco más, pues son hombres que tuvieron la bendición de tener al mismo Señor Jesús con ellos. Sin embargo, hermanos, a pesar de esto, a pesar de tener al mismo Señor Jesús, ellos nos dan la muestra que a pesar de eso, esos hombres también cometieron de cierta manera pues acciones que no agradaron del todo a nuestro Señor. Esta parte de la escritura, bueno, la cita que nosotros podemos encontrar ahí en color azul dice Mateo capítulo 26 del versículo 14 al 35, pero es para los hermanos que tienen también anotado, que quieren continuar estudiando en su casa. Vamos a leer solamente las citas que ya hemos copiado en la siguiente diapositiva, hermana, por favor. Si mi hermano Toño me pudieras ayudar a darle lectura, de favor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis decir? Y yo os entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre.
y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Gracias, hermano. ¿Le pasas a la siguiente diapositiva, no? Esta parte de la escritura, hermanos, vemos cómo en este capítulo 26, a lo largo de los diferentes versículos, pues encontramos estos 2 ejemplos: el ejemplo de Judas y el ejemplo de Pedro. La pregunta, hermanos, que nosotros encontramos, una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer es: ¿en dónde es que se encuentra precisamente el error? ¿Cuál es la razón, hermanos, por la cual nosotros encontramos tal vez en la primera cita, en las primeras citas que utilizamos como base, para saber que un hombre es puesto tal vez a la derecha y otro a la izquierda? Y si nosotros, hermanos, reflexionamos un poco más de esto que acabamos de leer, la primera cita que leía nuestro hermano en Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15, pues nos dice, hermanos, que básicamente pues Judas tuvo una mala intención. Y dice la escritura, hermanos, si nosotros lo corroboramos en Mateo capítulo 26, del versículo 15, dice: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y dice la escritura en el versículo 16: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Si nosotros, hermanos, continuamos leyendo, vamos a ver cómo es que esta parte de la escritura nos relata hasta el versículo 35 algunos de los acontecimientos que pasaron antes de que el Señor Jesús fuera entregado. Y nosotros vemos, hermanos, cómo esta parte de la escritura nos dice cómo el Señor Jesús pues les explica que entre ellos va a haber un traidor, y cómo muchos se acercaron a preguntar si el traidor sería ellos, porque probablemente ellos estaban completamente convencidos de que ellos no serían el traidor. Y dice, hermanos, que entre los que se acercaron estuvo Judas con el completo conocimiento y con las 30 piezas de plata probablemente en su bolsa. Se acercó al Señor Jesús y le preguntó que quién sería el traidor. Y esto, hermanos, nos abre los ojos a que en muchas de las ocasiones nosotros podemos realizar tal vez alguna acción y nuestra actitud o nuestras acciones tratan de demostrar algo que tal vez en nuestros corazones pues ya se ha planeado, con algo que tal vez en nuestros corazones ya se ha terminado de concretar. Pero nosotros tal vez podemos engañar a las personas, pero a Dios no podemos tal vez hacer un montaje como nosotros lo pensamos o como nosotros lo hacemos ante las personas. Dice la escritura, hermanos, en el versículo 33 al 35, ahí mismo en Mateo capítulo 26, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin embargo, hermanos, en las citas que leímos, en el versículo 56 y del versículo 69 al 75, pues nos dice la escritura que cuando el Señor Jesús pues fue prendido, básicamente, pues los discípulos huyeron. Sin embargo, hermanos, este ejemplo lo quise citar, o este ejemplo lo quise utilizar, hermanos, en estos momentos, porque en este ejemplo, hermanos, en Judas y en Pedro nosotros encontramos las 2 caras de la misma moneda. Los 2 hicieron algo desagradable, los 2 hicieron algo que provocó en ellos completo arrepentimiento. En la última cita que leyó nuestro hermano, en el versículo 75, dice que Pedro lloró amargamente, probablemente por el remordimiento, tal vez por la increíble decepción que él mismo se había provocado a sí mismo, por las palabras que él mismo le había dicho al Señor Jesús unos momentos antes y que no había podido sostener cuando la situación se puso peligrosa. Vamos a dar lectura, hermanos, rápidamente a lo que dice en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 del versículo 3 al versículo 5, yo le voy a dar lectura. Mateo capítulo 27 del versículo 3 al versículo 5. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esas fueron las acciones de Judas una vez que se encontró arrepentido. Y una vez, hermanos, que él entendió que había entregado a un hombre pues inocente, por una razón injusta, dice la Escritura que este hombre pues tomó la decisión de quitarse la vida. Y los dos hermanos pudiéramos pensar que tal vez no habían hecho tal vez algo de gravedad, pero los dos se encontraban en una situación en la cual pues se encontraban completamente arrepentidos, completamente, hermanos, entristecidos por lo que habían hecho, por lo que había pasado. Pero por eso, hermanos, les hablaba hace un momento que en este ejemplo encontramos las dos caras de la misma moneda. Porque un hombre pues tomó lo que pudiéramos pensar la decisión fácil, el camino rápido, arrepentirse, pero no enmendar sus errores, sino huir. Sin embargo, hermanos, lo que podemos ver en el inciso B, dice trabajo y obras de Pedro después de la muerte del Señor Jesús, que nosotros podemos encontrar en Hechos y en 1 y 2 de Pedro, en lo cual nosotros podemos ver que tal vez pues Pedro lloró amargamente, completamente arrepentido, pero no hizo lo mismo que Judas, sino buscó enmendar sus pasos y continuó trabajando. Hay muchos ejemplos más, hermanos, de equivocaciones terribles. Estos son los dos que hemos puesto simplemente pues en esta mañana. La conclusión de todo esto, hermanos, o lo que yo quiero que mencionemos en estos momentos, es en que en las diferentes circunstancias en las cuales nos enfrentamos en nuestro día a día, la oportunidad, hermanos, nosotros siempre la tenemos de seguir tal vez el camino que nosotros consideramos o que nosotros sabemos por lo que hemos visto en la Escritura, seguir el camino que es correcto o apartarnos hacia el camino que tal vez es un poco torcido o que nosotros sabemos que es más fácil. La siguiente diapositiva, hermana, por favor. Dice, hermanos, ya habíamos leído esta cita, pero una vez más la vamos a leer. En Mateo capítulo 7, versículo 23, en la nueva traducción viviente, dice: pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Hermanos, nosotros podemos considerarnos tal vez muy listos. Hay muchas personas, hermanos, que piensan porque tal vez nosotros hemos encaminado nuestros pasos a Dios, piensan que tal vez pues nos toman el pelo o que son más inteligentes que nosotros, pero la realidad, hermanos, es que hay muchas cuestiones que nosotros dejamos en manos de Dios. Si le puedes pasar a la siguiente diapositiva, hermano. El punto número 3 y último, hermanos, se titula: acabaron por darse cuenta de una forma terrible. Hermanos, la realidad de todo esto es que en todos los ejemplos que nosotros vimos en unos momentos atrás, tanto en el joven rico como en David, como Judas, como Pedro, todos de cierta manera tuvieron en sus manos la opción y estuvieron también en la posición de enmendar sus pasos y de hacer algo tal vez por ese acontecimiento o por ese error que tal vez ante los ojos de Dios pues estaba manchando su nombre. Pero si nosotros, hermanos, regresamos unos momentos más, si vemos, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 23, que lo leíamos hace unos momentos, llegará el punto, hermanos, en que nosotros nos encontremos en una posición en la cual ya no vamos a poder hacer nada. Un momento en el cual, hermanos, nosotros pues nos encontraremos en el punto en el cual tal vez nos podremos dar cuenta de nuestro error o de que nos hemos equivocado, pero de una forma terrible. Le paso hasta la siguiente. Para concluir, hermanos, quiero que me acompañen a dar de lectura lo que dice Mateo capítulo 25 del versículo 44 al versículo 46. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchísimas gracias, hermano. Hermanos, en esta parte de la Escritura, pues no se omite, no se deja en secreto o en una interpretación la respuesta del Señor Jesús. Que el Señor Jesús dice que por cuanto no lo hicieron algunos de esos más pequeños, pues tampoco lo hicieron por el Señor Jesús. Y la realidad de todo esto, hermanos, lo que nosotros podemos concluir es que, pues ante los ojos de Dios, nosotros no podemos presentar todo un teatro, o no podemos presentar tal vez esa palabra de montaje me llama mucho la atención, pero ante los ojos de Dios nosotros no podemos tal vez intentar pretender algo que tal vez en nosotros no hay. La realidad de todos nosotros, hermanos, es que cada uno de nosotros, hermanos, presenta ante nuestro Señor lo que realmente está tratando de trabajar, su esfuerzo. Y hermanos, la pregunta con la que quiero concluir, hermanos, es: ¿a quién se reconocerá el Señor Jesús? ¿A quién, hermanos, en el gran día? ¿Quién es el que será puesto a la derecha y quiénes serán los que son puestos a la izquierda? Lo hemos visto, hermanos, en estos momentos. Sin embargo, hermanos, lo que podemos concluir de lo que hemos visto, hermanos, en esta mañana es que serán puestos a la derecha, o en ese día, hermanos, solamente serán reconocidos pues los que lo hayan dejado todo, los que su trabajo, hermanos, haya sido legítimo, y hermanos, los que logren pasar al final del día todos los obstáculos y logren llegar a la meta de la carrera. Este ha sido el tema, hermanos, en esta mañana. Que Dios les bendiga. Amén.